Time sure does fly, doesn't it? Sure does. Robert Zemeckis adapta la peculiar novela gráfica de Richard Maguire y se la lleva a su terreno, la lectura más o menos irónica, melancólica, de la historia reciente de los Estados Unidos. Here, efectivamente, remite a Forrest Gump, con la que comparte actores, compositor de banda sonora, director de fotografía y diseñadora de vestuario. De hecho, hay quien ha hablado de un corregido ácido de aquel oscarizado film, obviando acaso su notable amargura. Pero es lógica la confusión. Zemeckis apela a la autorreferencia, y el gesto debilita las posibilidades de la obra como ficción libre dentro de lo que es, por lo demás, un ejercicio cinematográfico sin par en el Hollywood actual. Porque la traslación del cómic original nos coloca de frente con ciertas estrategias propias del videoensayo, como la multiplicación constante de pequeñas ventanas en sintonía con el presente digital en que vivimos, reelaboradas aquí para el mainstream desde una postproducción alucinante que transforma la tosquedad ensayística en dulzura narrativa. La forma en que Zemeckis desliza sucesos, protagonistas, tiempos y espacios en un solo marco es una pasada, por más que la obra resulte a veces repetitiva, sobre todo cuando ciertos personajes no tienen demasiado que decir o cuando caen en un tic del director que Jonathan Rosenbaum llama comedia frágil, como ocurre en El pasaje de los años 40. Con todo, incluso cuando la obra se atasca, el autor siempre resuelve con alguna sorpresa talentosa, como el uso inteligentísimo del fuera de campo o un gran trabajo de sonido para expandir las posibilidades de la imagen. En tiempos de nula originalidad, especialmente en las adaptaciones de cómic, Here demuestra que el cine comercial puede aún experimentar con las formas para acercarnos al asombro, siempre y cuando esté más dispuesto a dialogar con lo más vivo del digital que con los algoritmos del streaming. Y ya que hablamos de videoensayo, Ordinatrices es un trabajo de la periodista audiovisual y videoensayista Occitan Lacourie. Sus proyectos podéis verlos en Vimeo, como el que nos ocupa, que salió el pasado 2024 y se le antoja a este espectador el más fino de cuantos ha mirado. De forma similar a Zemeckis, Lacourie puebla su pantalla de pequeñas ventanas que emergen de una forma cristalina. Como ocurre tantas veces en estos trabajos, el interior de la operación está al descubierto, en sintonía con una transparencia propia del mundo digital que aquí nos permite ver cómo se conforma el montaje ante nuestros ojos, cómo se multiplican las diversas ventanas desde el diálogo con aplicaciones y programas varios, o cómo funciona la postproducción realizada con DaVinci Resolve. La afiliación feminista de la directora marca en líneas generales toda su obra, y Ordinatrices no es una excepción. El título del vídeo ya es aclaratorio de algunas cosas. La francesa explica el origen masculino de la palabra ordinateur, o sea, ordenador, y como lo femenino, ordinatrices, ha quedado relacionado con el papel de la máquina en su interior, heredado de las antiguas secretarias. Apoyada en escritos de autores como Jonathan Beller o Silvia Federici, Lacourie llega a la conclusión de que la voz femenina que escuchamos en tantos dispositivos electrónicos y digitales está basado en la idea de que la computadora puede ser incluso más femenina que la propia secretaria, o sea, aún más dócil. La videoensayista se apoya en Mad Men, serie que uno por aquí no ha visto, para explicar lo muy bien que esta ficción lee el desplazamiento de la trabajadora por el ordenador IBM, y argumenta, desde la crítica feminista al capital, el papel performativo de aquellas secretarias y su sustitución progresiva por la inteligencia artificial. Desde ahí, Lacourie puede expandir su mirada a nuestro presente de chatbots y respuestas automatizadas de las que se espera una dedicación y una sumisión femeninas en diálogo con la hiperpersonalización de los productos digitales. Pero es precisamente ahí donde Ordinatrices se resiente, pues, como ocurre tantas veces con las expresiones feministas, no comprende que el problema real no yace en la cuestión de sexos, sino en un mercado y una sociedad liberal que no han tenido problema en convertir al hombre en una nueva mujer para que la rueda no cese. Hong Sang-soo continúa llevando su propuesta formal a nuevos límites en el díptico que han conformado en la cartelera española Nuestro Día y In Water. La primera rompe, en busca de la verdad, los encuadres más habituales mediante zooms de acercamiento y alejamiento. La segunda propone un divertimento meta-amateur que humilla al Trueba de Volveréis, al jugar con una imagen desenfocada y la construcción, desde ahí, de un film tan insólito como, en principio, imprudente.
Tenéis más reflexiones sobre ambas películas en el vídeo sobre lo mejor de la primera mitad de 2024 que os dejo en la descripción. Kiyoshi Kurosawa condensa lo mejor de su cine en 45 minutos de terror weird, formulado desde una puesta en escena transparente, marca de la casa, en sintonía con el mundo digital que vivimos. Así, un amplio taller de cocina parece la extensión lógica, vía laboral, de una pequeña casa familiar. En uno y otro espacio se ha instalado el mismo miedo, indescriptible, abstracto, que tiene al timbre que da título a la cinta como única forma de concreción. Esta forma, de mal, es propia de las zonas de interés, pues no es sino esta construcción democrática, consustancial a la sociedad de consumo, la que da cuerpo, fílmico, inefable, a Chain. Y todo sin necesidad de usar como objeto estético lugares tan problemáticos como, por poner, un campo de exterminio. Ciertos estallidos de violencia rompen la quietud, como si un malestar quisiera salir de la trivialidad que lo apresa. Las estructuras de metal de la cocina riman con la materia que forja los mortales utensilios, y la amplitud de los espacios con el vacío contemporáneo. Entre lo cierto y lo imaginado, lo real y lo fantástico, deambulan tanto personajes como elementos de la puesta en escena. ¿Estamos de nuevo ante un film de fantasmas digitales? Puede. Pero aquí no importan las respuestas, sino las preguntas, de modo que la construcción virtuosa, como es habitual en el director, no acumula golpes de efecto ni forja un obvio increscendo, al revés. Su naturaleza es anticlimática, pues solo desde ahí pueden hoy crearse imágenes que hagan del extrañamiento su razón de ser, que no es sino la razón de ser de nuestro presente. Catherine Breillat no es una cineasta que eluda problemas. Tampoco una feminista calimera de tabarras lamentables y narcisistas sobre el deseo femenino. De hecho, es una indagadora, desde la escritura y la brillante reescritura con la cámara, de lo más oscuro de esos anhelos, de la manera en que estos chocan de frente con la moral, con lo aceptado como digno o con las convenciones sociales, de lo fútil que es dejarse llevar por los mismos, de su naturaleza improductiva y destructiva, confundida tantas veces con el capricho. En El último verano, la responsable de Romance X logra la mejor construcción de toda su carrera. Un film sin grasa, obviedades ni vulgaridades, a pesar del asunto que toca. Su acercamiento a la burguesía francesa resulta de todo punto honesto. La manera en que desactiva sus hipocresías y su supuesta decencia, muy elocuente. El ariete de demolición, sutil por más increíble que parezca, es la relación de una madre, una señora adulta, con su joven hijastro. La edificación en el tiempo de este encuentro sexual es extraordinaria. De los primeros compases, donde el personaje interpretado por Lea Drucker obvia de forma casi automática la lozanía de Samuel Kircher, a la manera perversa en que éste la tienta, pasando por los tímidos encuentros sexuales, cada vez más desatados, Breillat gesta una obra mayor sobre la atracción, las perversiones juveniles, la soledad y la necesidad del otro, la falsedad de las convenciones sociales y el diálogo entre lo mental y lo físico en terreno de lo orgásmico. Tan desesperado como el hombre moderno en sus patéticas aspiraciones a la felicidad. Las manos temblorosas de un hombre rodean un vaso de whisky. Quiere beber, pero se reprime. Justin Kemp es, sí, un varón reprimido, como manda la nueva religión de Estado. Un macho sin virilidad, sin espina dorsal. Un hombre nuevo formulado para encajar en una sociedad feminista que tiene por meta un futuro ideal. Este triste personaje está casado con su opuesto, una mujer feliz, de carácter expansivo, con la que conforma un supuesto matrimonio modélico en nombre de una sociedad sin violencia machista. Eastwood las mata callando, metafórica y literalmente, pues este individuo reprimido es culpable del asesinato de una joven. No importan nada sus esfuerzos por reconstruirse. Ante él se ha alzado implacable la vida, con toda su fatalidad.
El veterano cineasta es, desde luego, mucho más lúcido que todos los botarates de Hollywood juntos. Que toda esa progrez que piensa que desde las ciencias sociales se le pueden poner cotos al varón, que es tanto como decir a la vida. Cuando Justin es llamado para ser parte de un jurado popular, muestrario penoso de prejuicios sociales orquestados por el poder, repertorio patético de psicologías solipsistas del presente, la verdad entre hachazos desde unos atropellados flashbacks de lo más elocuentes, la débil mente del protagonista, la mirada torturada del injustamente condenado, los citados prejuicios sociales y el duelo dialéctico entre los dos abogados interpretados por Toni Collette y Chris Messina entran fuertemente en juego para dirimir el duelo entre la justicia y la fe, o sea, entre Justin y Faith, verdaderos protagonistas de una obra que no deja de reventar expectativas y desplazar miradas. El final, abierto y amargo, es una prueba más de que Eastwood cree que el que la hace la paga. Frente al no nos creen feminista, o sea, frente a la nueva fe estatal, la justicia se alza clamando su valor desde los hechos. Jurado número 2 es la mejor película para explicar a gente como Jara Yáñez, Vicente Monroy o Jaime Pena el caso Carlos Bermud. El éxito insospechado de Joker, muy marcado en los sectores de lo que se ha venido a llamar la derecha alternativa, ha llevado a Todd Phillips a realizar la mejor crítica posible de aquel film mediante esta asombrosa segunda parte. No se trata, como se ha leído por ahí, de enmendarle la plana al citado fan, sino de tratar de entender el porqué de su histeria. Para ello, el director se dirige al desprecio que este espectador mostró por Arthur Fleck, por el hombre verdadero, en favor de un Joker que no es más que proyección. Partiendo de la teoría del inconsciente de Jung, Phillips coloca el origen de este desdén en el racionalismo, que trató de explicar todo mediante la razón, lo que desplazó a los locos, peregrinos de Cristo en la Edad Media, como recordó Foucault, a los márgenes de una sociedad moderna marcada por el miedo y la seguridad. Arthur Fleck es un loco, un freak, alguien que aterra a la ciudadanía, o mejor, que ha sido señalado como terrorífico por un poder que impone igualmente la cura. Por eso no puede moverse más allá del juzgado y la cárcel, y por eso vive hacinado entre pobres diablos, criminales, asesinos y psicópatas, mezclados sin distinción en Arkham, en lo que se antoja una lectura fascinante de la naturaleza del sanatorio en tiempos modernos. La explosión que destruye la construcción estatal revela una última fatalidad: que los movimientos revolucionarios que buscan acabar con esta tiranía no son más que humo, ideología al servicio de una forma de libertad liberal. Contra todo pronóstico, la mejor película política del año. Con Christian Petzold, nada es lo que parece. Quizás sea el cineasta del presente con más capacidad para jugar con lo que ocultan las imágenes, algo lógico si tenemos en cuenta que fue alumno de Harun Farocki. En este sentido, El cielo rojo no decepciona. El cineasta alemán continúa la senda propuesta en Ondina para, a partir de los escritos de Heinrich Heine, vertebrar su film sobre mitos y leyendas con el objetivo de trazar, de manera nada obvia, ciertos malestares de la sociedad contemporánea. Si en el anterior trabajo se contraponía la sensualidad de las ninfas acuáticas a la rigidez seca de la gentrificación en la gran ciudad, aquí el fuego amenaza al mundo rural tanto como lo hacen las ambiciones de un demonio con el corazón de sus compañeros de andanzas. Encontraréis más reflexiones sobre esta gran obra en el resumen de lo mejor de la primera mitad de 2024 que dejo en la descripción. Si Petzold es el maestro actual de la imagen de la que no te puedes fiar, Todd Haynes lo es de todo aquello que nuestras representaciones cotidianas esconden, y May December, una de sus películas más asombrosas y enigmáticas. Joe, el personaje interpretado por Charles Melton, se pregunta por el final, por la muerte de las mariposas que cría. Nacen como orugas, generan un capullo, devienen mariposas. Pero ¿por qué no podemos ver a esa belleza morir? El mundo consumista en el que vive atrapado es la respuesta. En la sociedad de consumo, la muerte es el gran elemento tabú,
y su velado tiene en todos nosotros unas consecuencias fatales que atraviesan de pe a pa al siniestro personaje interpretado por Natalie Portman, tan incapaz de empatizar con el oculto sufrimiento del prójimo como de medir el poder destructivo del mal. En última instancia, una idiota que subestima la dimensión infinita de la verdad. La imposibilidad de acceder a la verdad, así como la negación de una trascendencia, son la razón de ser de May December, porque son también la razón de ser de la sociedad de consumo. Es pues en el laicismo consumista donde se pergeña esta catástrofe para el ser humano. Por eso, Inside the Yellow Cocoon Shell supone mucho más que un acto de resistencia. Es la constatación de que los valores católicos que perviven en Vietnam, mirados con recelo por el gobierno comunista, son los únicos que aún pueden mantener viva la llama de la trascendencia. Frente a la naturaleza frustrante de May December, elocuentemente frustrante, no como ocurría con Anatomía de una caída, Inside the Yellow Cocoon Shell es un film de plenitud pura. De largos planos secuencia que se abren, que se expanden ante nuestra atónita mirada para revelar que la muerte no es la última palabra. El plano secuencia, pues, como un vehículo para la esperanza, para la resurrección, para una transformación opuesta a la que propugna la sociedad laica occidental, que vende, de la mano de su ideología liberal, que el hombre es capaz de todo. Inside the Yellow Cocoon Shell es una obra humilde porque está hecha por el hombre para el hombre, porque versa sobre el hombre y por tanto sobre su debilidad, sobre esa muerte por la que Joe pregunta en May December. Ante la ocultación de la parca por una sociedad que espera batirla desde lo posthumano, se alza majestuosa la luminosidad mortal de esta obra constituida, a diferencia de tanto film fragmentado del presente, por la continuidad plena y pura de los mejores planos secuencia de la década.